Vamos a empezar este encuentro con unas preguntas. La primera es, ¿tú sabes el estilo de madre que está codificado en tu sistema? ¿Sabes las historias de las mujeres en tu clan cuando se vuelven madres? ¿Sabes qué pasa con su destino cuando ellas se vuelven madres? Y una pregunta adicional, ¿hay historias repetitivas con lo femenino, con lo reproductivo? No solamente a nivel personal, sino a nivel del clan. Bueno, yo creo que la energía está perfecta para que hablemos de este arquetipo materno, pues no solamente porque es mayo, sino porque acabamos de celebrar el Día de la Madre en la mayoría de los países de Latinoamérica o del mundo, yo diría. Pero bueno, sé que otros países lo celebran en otro momento del año, pero creo que es un momento relevante para que nosotros empecemos a hablar del arquetipo o de la energía materna. Y hoy vamos a continuar estas conversaciones tan deliciosas que tenemos con mi buena amiga y colega, la doctora Diana Jiménez, quien se encuentra en Bogotá y con quien compartimos tantas cosas en común, y una de esas cosas que compartimos es nuestra pasión por los abordajes holísticos, sobre todo el abordaje que nos permite la medicina tradicional china. Y dentro de la medicina tradicional china hay unos conceptos maravillosos que tenemos que hoy compartir, precisamente porque el tema sobre la mesa es la madre, el arquetipo materno, todas esas expectativas que nosotros tenemos sobre la madre. Y cuando empezamos a ver esto desde un abordaje desde la medicina tradicional china, ustedes se van a llevar grandes sorpresas. La energía de la madre tiene demasiadas definiciones en esta realidad. Todos tenemos fantasías, creencias, expectativas con respecto a la mamá. No solamente a la mamá de uno, sino a uno como mamá, a la suegra, a la amiga, a la hermana. Todos en el rol de mamá, todos tenemos una expectativa y a veces incluso juzgamos ese rol cuando no estamos alineados con lo que otras madres hacen con sus hijos o con lo que la madre de uno hace. O también juzgamos nuestra propia actividad como madres. Entonces, la idea es que hoy empecemos a hablar de los diferentes componentes de esta energía que se llama mamá. No de la persona, sino del rol que ella viene a representar en tu vida. Al final, obviamente después de que hablemos de todas estas asociaciones desde la medicina tradicional china, al final vamos a compartirles, o personalmente yo les voy a compartir, la importancia del útero en la especie humana. Y el útero como primer hogar, el útero como ese simbolismo poderoso de la madre, de la que pasa la vida, de la que transfiere la vida a otro ser, de ese portal energético que nos permite entrar en esta realidad y pues tener una experiencia de vida. Muchos de nosotros estamos teniendo problemas para manifestar la vida que queremos, y es precisamente porque esa transmisión de la vida de esa mujer que llamamos mamá hacia nosotros surgió con dolor, con dificultad, con mucha tensión, con abandono, rechazos, humillaciones, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, en ese contacto con la madre, como la persona que pasa la vida, ahí estamos muchos enredados y lo sigo viendo en consulta todo el tiempo. De hecho, el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, solía decir que hasta un 70% o alrededor de un 70% de los síntomas de la vida tienen que ver con no tener un asentimiento a la madre que tenemos y a las circunstancias en las cuales la vida se nos fue transmitida. Hola Dianita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Liz, y hola a todos. Qué rico estar de nuevo con ustedes para hablar sobre esta energía materna tan importante este mes y pues todos los días del año. Claro que sí, es que yo creo que la maternidad nos rodea, no solamente por hablar de nuestra mamá humana, sino cuántas personas no promueven, dan a luz proyectos y cosas. Yo creo que ese arquetipo de la maternidad, todos lo tenemos, todos lo encarnamos, seamos hombres o seamos mujeres de todas maneras. Pero bueno, hoy tú nos vas a explicar algo muy especial. Yo sé que una de tus grandes pasiones en la vida es la medicina tradicional china. Se te nota que adoras el tema y fluyes con él, es como si fuera tu segundo idioma. Entonces, ¿qué te parece si, bueno, nos haces de pronto una intro de cómo va este tema de la energía madre, si de pronto lo quieres abordar por ese lado, en la medicina tradicional china y pues
en todo lo que sucede en el cuerpo humano, yo me imagino que también en la naturaleza. Mejor dicho, te escuchamos. Bueno, pues sí, la idea es que este tema pues es muy importante porque fíjate que la mamá influye en absolutamente todo y como tú lo decías, no como solamente como nuestra mamá, nuestra progenitora, sino la influencia en la naturaleza. Eh, Básicamente la mamá tiene un vínculo muy estrecho con el hijo, no solamente a nivel familiar, sino a nivel del universo, ¿no? Dice la neurolingüística que hasta los 7 años las emociones de la mamá son compartidas por el hijo. Es por eso que a veces uno en la consulta no le pregunta tanto a la paciente cómo te sientes tú, sino cuéntame cómo está tu hijo. Y si es un niño menor de 7 años, muy probablemente nos va a contar un poco de cómo está esa mamá internamente. La mamá abre los caminos del carácter. La madre es quien en la especie humana hace que esas características intrínsecas que no se dicen, pero que el hijo va viendo, las va imitando a lo largo de la vida. Por eso es tan importante que utilicemos estos espacios que nos abre la doctora Lili para que vayamos en el camino de la evolución y cada vez compartamos a nuestros hijos pues una riqueza de evolución más grande, ¿no? La madre alimenta los senderos del ser. La madre lleva en todas las especies a su hijito, ¿no? Lo va llevando a que vaya progresando, a que camine, lo alimenta, lo impulsa en la especie humana, lo orientamos en su carrera. Entonces, esa es otra importancia de la madre a nivel universal. La madre forja el crecimiento de las virtudes del ser humano. Entonces, en la medida que nosotros utilicemos estos espacios y vayamos progresando, entonces eso mismo nosotros le vamos transmitiendo a nuestros hijos. Quería hacer esa pequeña introducción de lo que tiene de implicaciones a nivel emocional y psíquico la madre en el ser humano. A nivel de la naturaleza, nosotros ya lo hemos identificado en otros lives. Eh, Todos los reinos de la naturaleza están representados también en nuestro organismo, en nuestro interior, pero también en nuestra psiquis. Entonces, es así como el agua es la madre de la madera. La madera es la madre del fuego. El fuego es la madre de la tierra es la madre del metal y el metal es la madre del agua. Bueno, y ustedes dirán, bueno, y la doctora Diana, ¿como para qué nos está contando esto como tan extraño? Miren, eso lo podemos traer de una manera muy práctica. En la medida que nosotros tengamos equilibrio de nuestros órganos, la madre de cada órgano puede hacer que su hijo crezca, evolucione o cumpla con las funciones. Entonces, voy a darles un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos el hígado, que es en donde se produce la sangre, y es el reino madera. Si esta madera está estable y estamos con una emocionalidad tranquila, no hay, tratamos en lo posible de no tener rabia, de manejar nuestras frustraciones, entonces asimismo esa madre va a alimentar al hijo, que es el fuego. Pero si esa madre madera está insuficiente, está debilitada, pues no alimenta al corazón, que hace parte del reino fuego, y es cuando vienen las enfermedades, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, digamos, que empieza a fallar el corazón de alguna manera, empieza a fallar de una manera yin, yang, y es cuando se forman las arritmias. O supongamos que pasa al contrario, este reino madera está excedido, está enfermo porque de pronto estamos con muchísima rabia, eso se traslada al reino fuego y entonces el corazón sufre, manifestándose con hipertensión, enfermedades cerebrovasculares. Eso mismo se traslada a nuestra relación con los hijos. Fíjense cómo va de la naturaleza al interior del ser, pero también lo que nosotros le podemos dar al ser humano, ¿sí? Como madre que pues culturalmente cobijamos, culturalmente cuidamos, culturalmente damos, pero también estamos en este espacio en el que hemos repetido muchas veces que también hay que recibir
Y en el interior de nuestro organismo, si nosotros tenemos un órgano que es un hijo que no está en armonía, mismo se enferma el ser humano. Entonces, por ejemplo, el agua es hija del metal. Si estamos tristes, si estamos enfermitos y si no estamos como arraigados a la melancolía, pues se seca el agua del organismo y empezamos a enfermarnos de todo, se nos cae el cabello, se lesiona la tiroides, que ya lo hablamos en un live pasado. ¿Qué otro órgano sufre? El riñón, el útero, tiene que ver con este tema de fertilidad. Entonces, esta dinámica de madre e hijo es una dinámica universal de la naturaleza, del interior del ser humano y de nuestro relacionamiento. Entonces, fíjense que si nosotros logramos comprender que al haber armonía interna, nosotros también podemos transmitir esa armonía a nuestros hijos, ya ahí hablándolo ya un tema como más de madre como tal, y esa armonía la podemos ver reflejada en el crecimiento de ese hijo. Entonces, está todo muy relacionado. Más adelante tendremos un espacio después de que Lili nos explique otras cositas de cómo podemos nosotros utilizar esos canales energéticos para mejorar como mamás nuestro relacionamiento con los hijos. Ahí les tengo, ahorita les enseño un masajito chévere que ya tengo preparado. Me encantan esos tips porque, claro, todos tenemos esos puntos de acupuntura a la orden de la vida, digámoslo así, o al servicio de la vida. Qué bonito, Danita. Mira que las mujeres tenemos la sensación de que el rol materno recae completamente en nosotras, ¿no? Y cuando uno se pone, por lo menos yo que trabajo mucho con árboles familiares y con los clientes, digámoslo así, me doy cuenta que a veces la energía materna corre por los hombres de los clanes. Entonces, fíjate que la energía materna, bueno, para las que nos están escuchando en este momento, la energía materna es una cosa que solamente le pertenezca a la mujer. Obviamente que fisiológicamente somos las que tenemos el útero, somos las que tenemos el embarazo, somos las que amamantamos, claro que sí, pero eso no quiere decir que un hombre no tenga incorporada la energía materna, ¿sí? Entonces, habíamos hablado un poco en estos días de algunos de los posts que les compartí que el útero, pues es un portal. A través del útero viene todo lo que existe, pues los humanos que existimos en este planeta venimos a través de un útero. Y es la única manera de existir. O sea, es la única manera de existir. Entonces, la madre, esa persona que gesta, que pasa la vida, que da a luz, eh, es nuestra conexión con el infinito y con todas las posibilidades. O sea, es un concepto bastante, para mi gusto, profundo, ¿no? Profundo, porque pone a la mujer como esa persona que conecta lo invisible con lo visible, digámoslo así. Pero la energía del hombre, hoy día, imagínate que hoy día estaba escuchando un podcast de un experto en fertilidad masculina, o debo decir en infertilidad masculina, y está un poquito asustador el tema con respecto a las estadísticas que se están presentando con respecto a infertilidad en la gente en general, ¿no? Pues digamos que él está ubicado en Estados Unidos, pero él decía que hay como que muchísimas de las causas de infertilidad o de subfertilidad de las parejas ahora son masculinas. Y él decía que esto pone en crisis la especie humana. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer como especie? Estamos muy desconectados de nuestras propias naturalezas y, y fuera de eso tenemos como una mala conexión con lo femenino. Entonces estamos como en un momento de crisis de la humanidad en donde tenemos nosotros que reubicarnos en nuestros roles y empezar a ir a la base, a lo más básico, como por ejemplo lo que nos acabaste de mencionar de la medicina tradicional china, y es cuál es ese rol que es necesario retomar en nuestros clanes. ¿Cuál es ese rol que los clanes han estado eh, peleando o resistiendo durante muchas generaciones? Y fíjate que cuando tenemos una mala relación entre madres e hijos, que curiosamente hoy vi una consultante maravillosa y ella precisamente, bueno, es que casi que todo el mundo tiene problemas con la mamá,
problemas con la mamá. Ella, claro, tiene una sintomatología muy interesante, pero el tema es que en su clan las mamás no han podido alimentar a los hijos, no solamente en el tema alimentación de poner comida en las boquitas de los niños, sino una alimentación de estar ahí para nutrir al hijo en lo que requiera. Entonces, fíjate que como las mujeres cuando nos resistimos a estos roles, pues empezamos a afectar de ahí para adelante a todos los que nos suceden y pues empieza el desorden. A nivel interno, nos diste un ejemplo maravilloso y es cuando tenemos un tema con el hígado, al poco tiempo, meses o años, eh, el corazón se empieza a afectar porque el hígado es como la mamá del corazón, el corazón sería como la mamá del vaso y del estómago, el estómago sería como la mamá de los pulmones y del colon, y de nuevo el colon y los pulmones serían como la mamá del riñoncito y la vejiga, así como para resumir, ¿no? Entonces, ese elemento de el que nutre y el que es nutrido es importante, pues para que la vida se mantenga en esta realidad, ¿no? Es una interrelación, ¿no? Y fíjate que cada vez más nos abrimos a hablar del tema de la relación con la mamá y con los hijos, ¿no? Entonces en consulta se ve muy frecuentemente que hay conflictos grandes entre las familias. Realmente yo podría decir que en general, ¿no? Porque finalmente estos hijos que recibimos o estas madres que tenemos nos ayudan a evolucionar y son de ellas de quienes aprendemos. Y yo he podido detectar que una pregunta muy importante y que generalmente llega al alma de los pacientes es eso, la pregunta de cómo fue la relación de tu mamá en la infancia. Y hay dolores muy grandes y es increíble, pero a veces una miradita, la falta de un abrazo, o sea, detalles muy pequeños generan en el ser humano heridas de toda la vida, ¿no? Eh, entonces, por eso en la consulta de medicina integrativa es clave hablar sobre todas las relaciones familiares, particularmente la relación con la mamá. Es que venimos de ella, definitivamente, ¿no? Y hace poco nos compartían en la comunidad que, bueno, un artículo que, pues sí, ya digamos que todos conocemos que el ADN mitocondrial, que la madre nos hereda el ADN mitocondrial y pues obviamente tenemos mucho de ella. Pongámonos el caso hipotético que seamos alienígenas y venimos a este mundo. La que nos recibe es una humana que nos va a enseñar a su manera cómo el mundo funciona para ella y nos va a decir, mira, esto se llama día, esto se llama noche, vamos a comer aquí en estas horas. O sea, te moldeas tanto a su manera de ver la vida, a sus propios sueños, expectativas, a cómo debería ser todo, que te vuelves una copia de ella. Esa mujer tiene tanto poder sobre ti que puede determinar cómo te enfermas, cómo te mejoras, ¿no? Cómo reaccionas, cómo no deberías comportarte. O sea, tenemos tanto de esa mujer. Y si tú ves a esa mujer que le llamas mamá y ves de ella a su madre, vas a ver que ella tiene tanto de su madre y así sucesivamente. Entonces, fíjate que a través de las mujeres es como se perpetúa la información a través de las diferentes generaciones de la humanidad hasta que lleguemos a la primera humana, ¿no? Es la mujer la que conecta al hijo con lo que ya se viene haciendo en la familia y le pasa el relevo y le dice, mira, lo vamos a hacer así. Obviamente que hay un papel importante de la información del macho, del padre, digámoslo así, pero es la mujer la que selecciona muy bien qué información quiere para su hijo o no. Tanto es tan poderosa esa mujer que es la que enseña el lenguaje. Ya se han dado, o sea, hay estudios en donde se dan cuenta que el padre no es el que pasa el lenguaje, es la madre. Entonces el lenguaje es una manera como una interpretación de la realidad. Fíjate que en las familias hay expresiones muy típicas. A veces terminamos hablando como la mamá de uno, cuando uno tiene sus hijos y uno se le sale la prosa materna y yo digo, Dios mío, estoy hablando como mi mamá. Entonces tenemos tanto de ella que obviamente tenemos que reconectarnos con ella porque somos muy parecidas a ella, sobre todo cuando somos mujeres. Los hombres también, yo lo veo con mi hermano. En algún momento de la vida desde nuestro corazón, no tanto desde la cabeza donde la teoría aguanta todo, sino desde el corazón.
en donde nosotros vemos a nuestra mamá desde el corazón y uno dice, ay, no, 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 hay algo ahí que no es fácil, algo que es difícil, doloroso, lo que sea, eso mismo te va a retener a ti en la vida más adelante. Entonces es súper importante, cuando tú nos decías de esas preguntas básicas de la consulta, ¿cómo nos fue con la mamá? Ya uno empieza a ver en los micromovimientos faciales, se echan para atrás, y, ¿cómo doctora? Entonces empiezan como esos síntomas subconscientes a aflorar y uno dice, oh, ok, nos fue así. Bueno, entonces está en nosotros empezar a reeditar esos hilitos conductores con mamá. Primero, porque se trata de nosotros. Y segundo, porque no podemos esperar a que mamá nos dé algo que ella ni se enteró que necesitamos. Entonces, ese proceso de sanación con la madre empieza con uno, porque aquí entre nos, esa mamá va a vivir dentro de nosotros toda la vida. Es esa vocecita que te dice, que te regaña, que te asesora, que te hace. Es como esa vocecita, esa es tu mamá. Entonces, esa mamá se tiene que transformar en la medida que tú vas creciendo también en la vida. Y es un compromiso de por vida. Bueno, ¿y qué pasa cuando desde tú conoces mucho el tema de constelaciones? ¿Qué pasa cuando empezamos como a tener una especie de rechazo hacia lo que implica la mamá? Fíjate que uno escucha mucho, uy, no, yo eso sí no lo voy a hacer como mi mamá. Ah, Esa mueca, esa cantaleta no la voy a hacer como mi mamá. Y eso es un poco como, bueno, puede ser un poco como que uno le da risa y dice, uy, si yo de mi mamá no tendría tal cosa. Pero fíjate que internamente es muy probable que algunas personas generen un rechazo hacia esa herencia materna que hay, como desde las constelaciones, eso cómo lo podemos ver. sí, pues digamos que hay una confusión con respecto a cómo yo veo a mi mamá, como desde la personalidad, como esa relación de la personalidad de ella desde la mía con ella. Y otra es el vínculo que yo tengo con ella, es una mirada como interna que yo tengo con ella. Fíjate que hay personas que no se llevan bien con la mamá, pero en su corazón la honran, la respetan. Dicen, yo sé que ella tiene mucho que sanar o yo sé que tiene que estar así o así, pero en el corazón no hay resentimiento. Y hay personas que tienen una relación muy cotidiana con la madre, pero en el corazón tienen un resentimiento hacia su madre, por ejemplo. Entonces tenemos primero que separar un poco el tema de cómo me llevo yo, cuál es la relación con respecto a la personalidad que tengo con mi madre y en el fondo de mi corazón yo cómo la veo a ella. Entonces, hay un ejercicio muy bonito que se hace en constelaciones y ojalá que las personas que están aquí con nosotros pues lo hagan y con nosotros y nos compartan para que si alguien ve en el futuro, obviamente estos compartires pueda verse ahí reflejado o reflejada. Si yo les pido a ustedes que vayan a la conciencia que tenían cuando tenían 6, 7 añitos, váyanse de vuelta a ese momento, váyanse a la sala de su casa de la infancia y observen a mamá entrar a la casa. La mamá está ocupada haciendo cosas. Ustedes, desde sus ojitos de niñas y de niños, ¿cómo perciben a esa señora allá afuera? Y permítanse encontrar esa vocecita de esa niña o de ese niño de 6 años para que puedan conectar con el vínculo que tienes con mamá, porque es que ese vínculo es muy primitivo, o sea, pertenece a los primeros 7 años de la vida. Uno ya de adulto, uno dice, no, yo ya tengo súper sanada el tema con mi mamá, por supuesto, yo ya me hice el curso, me leí el libro y seguramente que ya tienes muchos conocimientos teóricos, claro, pero entonces, ¿por qué tienes síntomas en la vida que tienen que ver con el tema de la mamá? Entonces, vamos a hablar de los síntomas mientras nuestras amigas se animan a compartir cómo ven a esa señora desde los ojitos de la niña pequeñita, cómo la ven a ella. Ojalá me cuenten emociones, pareceres, váyanse con la primera impresión. Bueno, resulta que según las constelaciones familiares, la madre representa el cuerpo. Este vestido físico lo da la madre. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuidar nuestro cuerpo, los temas de salud del cuerpo, cómo sanamos las enfermedades, tiene mucho que ver con ese vínculo con la madre. Si yo tengo un resentimiento muy fuerte hacia mi madre, voy a tener problemas de salud en el cuerpo. En el cuerpo. La salud mental es un tema más del padre, ¿no? Fíjate que en la medicina tradicional china, los temas de las mujeres son más alrededor de la sangre, ¿no? Se estancó la sangre, algún tipo de frío en la sangre,
calor en la sangre. Los hombres son más energía, estancamiento de yang, ese tipo de cosas. Entonces, fíjate que en las mujeres, a nivel de las constelaciones familiares, la mujer representa lo más yin, que es lo más del cuerpo, lo que se mueve más lento, o sea, el cuerpo, y el hombre representaría lo yang, o sea, la parte de la salud mental, y entre otras cosas. Pero bueno, entonces, eso sería uno de los síntomas, problemas con el cuerpo. Otro de los síntomas es, si mi madre me conectó a la vida, literal, me alimentó a través de esas arterias uterinas, me dio esa leche endometrial, me nutrió con una placenta, me ayudó a crecer, o sea, proveyó todo para que yo existiera. Si yo tengo un problema del vínculo con mi madre, voy a sabotearme en la manera como yo adquiero los recursos para mi experiencia humana ya una vez haya nacido. Entonces, problemas para conseguir recursos económicos, problemas para conseguir recursos de ayuda, problemas para conseguir lo que tú requieres. Entonces, la persona anda muy escasa con respecto a los recursos económicos o físicos, digámoslo así, materiales. Y también tiene mucho que ver con el tema de las relaciones de pareja, porque mamá es la que me conecta con mi mundo interno. Mamá es la que me dice, mira, así se cuidan los sentimientos. Esto es lo que tú sientes, es miedo, es lo que tú sientes, es rabia. O sea, mamá me conecta con el mundo interno. Pero si mamá, ella misma no estaba conectada con su mundo interno, pues no me lo va a pasar. Y yo voy a quedar a la deriva con parejas que me van a hacer pasar un mal rato. ¿M? Porque no he podido codificar cómo me cuido yo en mi mundo interno. Entonces, digamos que a grandes rasgos, un poco eso, el tema de la abundancia, la salud y las relaciones de pareja son los tres aspectos grandes que se resienten cuando no tengo ese buen vínculo con mi madre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer, porque he visto que han compartido un poquito. Qué divinas, muchas gracias. Ay. Bueno, entonces, dice, alegría estelar. Si bien honro a mamá, hay recuerdos que duelen. Claro. Entonces, yo creo que ahí, como tú dijiste, Dianita, hay que empezar a sanar eso. Fíjate que siempre vamos a encontrar un ángulo para sanar. Eso que uno haga una terapia o un curso de fin de semana dedicado al tema de la madre y ya listo, todo está listo, todo ya me sané, eso no existe. O sea, todo el tiempo estamos encontrando esquinitas, recuerditos, cositas, flashbacks, como dice, uy, claro, yo no me acordaba de ese momento. Y está en ti aprender una técnica, la que tú quieras, para sanar esos recuerditos que duelen. Lili, cuando pasa esto que las personas empiezan a identificar esos dolores, siempre es muy útil. Eso ya es un poco más desde la consulta cuando enfocamos la parte homeopática, es tratar de ir a la emoción, ¿no? ¿Qué se siente? Y de acuerdo a ese sentir, tratar de procesarlo. Entonces, por ejemplo, digamos que la persona que nos preguntó acerca de ese dolor, ok, si tu respuesta es que hay rabia en el interior, eh, es bueno entender que la mamá hizo en su momento lo mejor que podía de acuerdo a las herramientas que tenía, ¿sí? Y yo a veces de como que volteo la pregunta y digo, si tú pudieras darle a tu mamá algo en ese momento, ¿tú qué le darías? Entonces salen cosas muy bonitas, ¿no? Porque, uy, sí, mi mamá no tuvo un papá cariñoso o mi mamá no tuvo las comodidades que yo de pronto tuve. Y eso nos ayuda un poquito como a entender que esa situación no era directamente de la madre hacia mí, sino que la mamá estaba sufriendo una situación particular y reaccionó como mejor lo pudo hacer. Espero que esto de pronto como que te ayude a calmar un poco más esa percepción. Qué bonito, las preguntas son mágicas, además de que estás proponiendo tener un rol más activo en esa memoria, ¿no? Me encanta. Bueno, dice Porfiria, pero me dolieron los brazos ahora. Entonces, un poco como lo que nos dijiste, ¿no, Dianita? Mira cuál es la emoción que está detrás del dolor de los brazos. Si tú miraras a una persona por fuera y esa persona eres tú misma con tu dolor en los brazos, mírate por fuera como si tú fueras una tercera persona. ¿A quién estás viendo ahí? ¿No? El dolor de quién puedes estar imitando. ¿Qué pasaría si no te dolieran los brazos? ¿No? Las preguntas nos ayudan a acceder muchísimo al subconsciente porque ahí está todo. O sea, es básicamente ahí está, en uno está el álbum familiar
de recuerdos. Exacto, Lili. Y también esa percepción puede estar relacionado con las cargas que tenía tu madre en ese momento, pero también si te duelen los brazos, vigila que no vayas a estar recibiendo tú cargas similares, ¿no? Que no estés de pronto repitiendo la historia, que habitualmente pasa y nos pasa a todos, pero la vida de la madre fue una y la vida de nosotros es otra. Ahí está, ahí está. Fíjate que a veces ponemos tanta energía en no parecernos a nuestra madre que terminamos imitándola completamente. Sí, así es. Porque es que el universo entiende la palabra no, entiende que estás enfocada ahí y te manda más de lo mismo. Entonces, fíjense, bueno, voy a seguir leyendo y voy a proponerles otro ejercicio muy interesante porque la idea no es solamente que nos quedemos sane, que sane, que sane, que sane, porque eso es una parte, eso es como el 50% de un proceso terapéutico. Listo, encontraste tu dolor, encontraste tu memoria, encontraste el momento doloroso, lo resignificaste y now what, como quien dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, cuando tú descubres que el dolor que tienes con mamá fue porque ella se demoró 2 horas en recogerte ese día en el colegio y desde entonces tienes una herida de traición con ella y ya lo resignificaste y en la cabeza pareciera que ok, ahora qué vas a hacer con eso, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir para allá, vamos a primero leerlas y vamos para el siguiente ejercicio. Dice Alegría Estelar, madre no quería tenerme, era un tiempo difícil para ella. Entonces no te quedes ahí, cambia esa frase, porque sabes que al final te tuvo, ¿sí? Y seguramente que tuvo ayudas, porque si te sigues diciendo eso, madre no quería tenerme, eso te da una pesadez en el alma increíble, es como que no tuvieras derecho a estar aquí, Alegría, ¿ves? Entonces es mejor, cámbiate la frase, ¿cómo lo puedes resignificar? ¿Qué frase te puede dar más fuerza contando lo que sí pasó, no lo que no pasó, ¿sí? Entonces, a pesar de la dificultad, mi mamá me dijo sí, ¿sí? Eh, y yo tengo la misma fuerza de mi mamá, algo así que te dé tanta fuerza para que tú te posiciones en la vida. Bueno, Jessy María dice, y cuando eres mamá, reconoces algunos errores con tus hijos, ¿cómo contribuir al proceso de sanidad de tu hijo? Tú lo acabas de decir, ¿no? Para ti misma. Sí. Bueno, eh, yo pienso que es importante que entendamos que nosotros estamos en un caminar con nuestros hijos, ¿sí? Viéndolo ya desde el punto de vista de mamá. Nosotros tenemos expectativas y sobre todo tenemos ideales de lo que queremos que sean nuestros hijos. Pero resulta que Dios, el universo, como quieras llamar a tu ser supremo, Él tiene otros planes. Entonces, yo pienso que es muy importante saber que estamos acompañando, que estamos de la mano y que esa mano siempre está extendida mientras los hijos lo quieran, porque también hay muchos hijos que ya no quieren y eso no ha sido culpa nuestra, ¿no? Entonces, eh, hay momentos para seguir sanando a la persona que nos preguntó, hay que seguir caminando ahí al lado y poco a poco las cargas se van equiparando, pero sobre todo entender que no somos responsables de todo, ¿sí? No somos madres perfectas, no podemos, eh, si fuéramos perfectas, nuestros hijos no podrían evolucionar todo lo que necesitan. Entonces, con seguridad has logrado grandes cosas con tu hijo o tus hijos y vas a ver que cada día se va equilibrando la carga. Qué bonito. Sí, además que recuerda, Jessy, que tus hijos toman forma dependiendo de lo que tú veas en ellos. Si tú ves que tus hijos están ahí, pobrecitos, es que nos pasó esto, les pasó lo otro, vas a ver los pequeñitos, eso mismo van a recibir de ti. Pero si tú ves en ellos, a pesar de esto que pasó, mira a mis hijos cómo se han adaptado, mira las calidades de personas que son. No sé si son niños o si son grandes, pero tú ves a tus hijos a través de tus propios lentes. Entonces, cuando tú dices que reconoces algunos errores con tus hijos, reconoce primero los errores
que has tenido contigo misma. Fíjate que si nos vamos muy científicos, hay hay un fenómeno que sucede en la física cuántica que Albert Einstein le dio el nombre del fenómeno fantasma, porque no sabían en ese momento qué estaba pasando. Resulta que a nivel de laboratorio lo que hicieron fue separar una molécula, ¿no? Entonces, mitad de la molécula la dejaron en el laboratorio, digamos, o del átomo, y la otra partícula la llevaron físicamente muy lejos. Entonces, un pedazo aquí y la otra a kilómetros de distancia. Resulta que empezaron a estimular este pedacito de la partícula que habían dejado en el sitio local, digámoslo así, y observaban lo que pasó con la otra partícula y la otra partícula respondía igual, como si hubiera un eco entre las dos, como si nunca se hubieran separado. Por eso le llamaron efecto fantasma, porque a pesar de que estaban separadas las partículas, seguían unidas. Otra manera de mirar este ejemplo con música, con instrumentos de música, es si tú tienes dos pianos en la misma habitación y tocas la tecla de un piano, la cuerda correspondiente a la tecla del otro piano va a vibrar sin haber sido tocada. Entonces, ese es el famoso fenómeno fantasma, la resonancia. Como tus hijos estuvieron dentro de ti y tú diste el material para tus hijos, todo lo que resuene en ti resuena en ellos. Si dentro de ti hay dolor, ellos resonarán con dolor, pero si dentro de ti hay una sensación de, ¿sabe qué? No, esto, voy a aprender de esto, me voy a hacer el curso, me voy a hacer todo lo que tú hagas para ti, ten la completa seguridad de que tus hijos lo están recibiendo, porque vienen de ti, ¿sí? Entonces, ánimo, Jessito. Oh, genial, genial. La experiencia es maravillosa. Entonces, mira, nos dice Alegría Estelar, nos dice, dan ganitas de llorar. Ella fue la que nos decía de que no tenía, que la madre no quería tenerla. Entonces, pues ojalá que esas ganitas de llorar sean como de ese clic interno biológico que estás haciendo, de ver que tu mamá te dijo que sí, a pesar de la dificultad, ¿no? A pesar del miedo al futuro que ella hubiera podido tener, ella te dijo que sí. Y eso la hace a ella grandiosa. Eh, bueno, dice Alegría, yo repito la historia de mamá, nos dice ella, ¿no? De pronto al no querer tener a tu hijo, más o menos así, si ves que somos la prolongación de la mamá, es increíble. Cualquier rechazo que tengamos a la madre, estamos rechazando nuestro propio 50% porque venimos de ella. Y Entonces no hay que... ese temor también, ¿no, Lili? Ese temor también se repite, ¿no? Porque uno escucha muy frecuentemente, digamos, si una madre fue madre adolescente, es un temor muy grande a que su hija sea madre adolescente y bueno, y en muchos casos se repite la historia. Entonces, eso que tú decías, ¿no? Eso que nosotros nos estamos repitiendo internamente en relación a nuestro hijo. Eh, yo pienso que no tenerle tanto miedo a eso porque las historias son diferentes, ¿no? Las historias pueden ser muy parecidas para la persona que nos preguntó y ha habido mucho dolor. Sin embargo, fíjate que estás aquí, estás y de alguna manera has salido adelante y estoy totalmente segura que ahí la madre tuvo mucho que ver en eso, ¿no? ¿Quién sabe de qué manera? No lo sabemos, pero es muy probable que lo dio todo. Son las benditas concepciones sociales, porque si nos ponemos al punto de la medicina, el mejor momento de tener los hijos es entre los 18 y los 28. Es el mejor momento de nuestros óvulos y también para los hombres. Volviendo al podcast de esta mañana, yo quedé aterrada porque decía que cuando un hombre engendra un bebé, pero si este hombre es mayor de 45 años, si mal no recuerdo, eso puede producir un embarazo riesgoso y puede traer consecuencias para el bebé. O sea que incluso la calidad del esperma es súper importante y el mejor momento para concebir la vida es entre los 18 y los 28 años. Fíjate, es el mejor momento de la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que nos rayaron el cerebro con que no, tienes que ir a la universidad, no sé qué, y es que tienes que casar de blanco y cómo se te ocurre y que, bueno, una cantidad de cosas. Entonces la mujer tiene una culpa por ser mujer y embarazarse, cuando en otro momento de la vida era lo más normal del mundo y todas las mujeres rodeaban a la nueva mamá y le ayudaban y bueno, era otro tema, pero es que estamos viviendo un tema social que no es compatible con esa maternidad a veces. Mira,
Miriam nos dice, vi a mi madre triste y vulnerable. Entonces, mira, gracias Miriam por lo que nos dices, porque si esa es la mirada de la niña, hay 4 posturas de cómo miramos a mamá. Una de esas posturas es esa, verla con pena. Entonces, cuando tú la ves con pena, tú dices, oiga, pobrecita mi mamá. Esa es la mirada de la niña, fíjate. Acuerda que la niña es la que está detrás del show, la que va al volante de tu vida. Entonces, la niña interna dice, pobrecita mi mamá, es que le tocó tan difícil en la infancia, o le tocó tan difícil con papá, o mira esa enfermedad tan horrible. Entonces, miras en el fondo de tu corazón, miras a mamá con penita. Acuérdate que mamá es vida. Entonces, tú estás viendo tu vida con pena. Algo maravilloso debe haber hecho tu mamá. Entonces tienes que conversar con la niña chiquita que hay dentro de ti y decirle, no, 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 no. Esa era solo ese día o estaba triste, pero no, es una mujer, mira, y mira lo que hizo, mira cómo se sobrepuso, mira lo que logró. Y empieza a cambiar la mirada de tu niña interna sobre esa mamá y vas a ver cómo eso repercute en tu vida aquí y ahora. Es que eso es súper maravilloso, cuántico. O sea, sanas el pasado y se corrige inmediatamente el presente. Bueno. Porfiria dice, cielos, y se tapa la carita. Barrera, hola Andrea, ¿cómo estás? Dice, tengo una confusión con el tema de no repetir la historia. Por ejemplo, mi abuela materna es una mujer próspera y muy bien económicamente, pero mi mamá antes de enviudar estaba siempre endeudada. Las deudas son temas de papá. Tu mamá estaba buscando papá. La persona que se endeuda todo el tiempo está con temas del papá, que en otro live lo hablaremos. ¿Te parece bien? Está súper interesante. Ese dato está chévere, Lili. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí hay que empezar a mirar cómo está el vínculo con el padre. ¿Ves? Muchas mujeres se casan buscando un papá simbólico que les pague las cuentas. Se separan y se llenan de deudas. ¿Ves? Entonces, ahí hay un lío con el papá, pero así al 100%. Vale. Dice, nos dice ella misma, con un tema económico muy complejo y con problemas de pareja con mi papá y yo estoy en el mismo mal económicamente y mal con mi pareja. Bueno, ya te pasé parte de la información, ¿no? Entonces, tema de deudas es un tema con el padre. Eh, a veces uno ve al padre desde el vínculo de la niña chiquita que vive por dentro, ve al padre como o lejano, o difícil, o pobrecito, o qué pereza este señor, o hay un tema que no está bien alineado. Entonces, las deudas son un síntoma de eso. ¿Mm? No poder cumplir con los compromisos, no llegar a final de mes, ese tipo de cosas. Bueno, Judy Ojeda dice, eso me encantó. Qué linda. Bueno, Alegría Estelar nos dice, en la relación con la pareja, con mis hijos, afortunadamente, ha sido maravilloso. Si bien fui madre joven, mis hijos son geniales. Pues claro, creciste con ellos, qué lindo, ¿sí ves? Yo creo que esas maternidades tempranas, ¿tú crees que uno decide tanta cosa? Uno, o sea, la vida se experimenta a sí misma a través de nosotras. Uno no la puede tener todo decidido en la vida, eso no existe, eso es como un paradigma de esta realidad, que uy, tienes que controlarlo todo, programar tu vida al detalle y que no se te salgan mejor dicho, que no se te salga de control nada, eso no existe. Más del 50% de los embarazos son accidentales. Entonces, simplemente el venir a la vida como una mujer te pone un poco como al servicio de esa gran fuerza llamada vida, ¿sí? Entonces, mira qué bonito lo que ella nos comparte. Bueno, Miriam nos dice, tienes toda la razón, mi mamá fue muy valiente, mucha inteligencia emocional. Gracias, Lili. Bueno, qué bonito, Miriam, qué bonito. Bueno, ahí vamos bien. Sí, entonces, es un tema fascinante. La verdad que cuando nosotros nos ponemos a ponernos en contacto con las madres del clan, allí hay unas historias de fuerza y de resiliencia, a pesar de, ¿no? Entonces, pregunta para todas ustedes, también para ti, Dianita, si quieres. ¿Qué tipo de madre han codificado en su clan o está codificada en sus clanes? Cuando una mujer se embaraza, cuando una mujer tiene un hijo, ¿qué pasa con esa mujer? ¿Mm? Entonces, fíjate que hay clanes en donde la mujer tiene su primer hijo, inmediatamente se le olvidó ser, por ejemplo, una persona alegre, se vuelve muy seria, se corta el cabello, se viste como una mujer grande,
y de pronto son mujeres muy jóvenes, pero ya como que se crecieron de una. En algunos otros clanes, volverse mamá significa trabajar más. En otros clanes, volverse mamá significa enfermarse. En otros puede significar subir de peso. En otros puede significar problemas de pareja. Siempre esas configuraciones que se dan con la llegada de un nuevo bebé son supremamente fuertes. ¿Por qué? Porque es lo que trae vida al clan. Entonces se vuelven y se repiten. Entonces muchas veces nos volvemos mamás después de un funeral. Al año generalmente de los funerales pueden haber bebés. Sí, eso pasa. Claro. O a mí me llegan en consulta todas las historias que no te imaginas, Dianita. O sea, el tema de la fertilidad es tan fascinante como misterioso, como, bueno, no se imaginan. Todo lo que tiene que ver con sexualidad tiene una connotación que uno tiene que bajarse mucho de sus propios juicios de lo que es bien y no. O sea, yo cuando entro a consulta, para mí no existe la moralidad, dejémoslo así. Yo miro a la mujer como mujer, no como, uy, no, pero ella, ¿qué le está pasando? ¿Cómo es posible? O sea, yo, y he tenido historias de mujeres que no se embarazan de sus esposos y llegan a tener una affair y se embarazaron del amante. Y cuando abrimos el árbol familiar, las historias vuelven y se repiten. Entonces, ¿qué es lo que trae más vida al clan? En ese clan, relaciones extramaritales. ¿Ves? Sí. Eso queda tan codificado porque biológicamente trajo más vida al clan. Eso tiene mucho peso. Más allá de lo que diga la gente, lo que digan los pombo, eso funciona. Eso funciona. Bueno, por fin ella nos dice, ups, mi mamá y sus hermanas siempre estuvieron enfermas. Incluso la menor de ellas se volvió hipocondriaca. Ese es el código entonces de las madres que corren en tu clan. Qué interesante. Qué interesante. No, yo tengo historias para contarles de qué ha pasado incluso en los pospartos. Yo veo muy cultural aquí en Colombia, Lili, el tema de nació un hijo y la mamá guerrera, ¿no? Es que hay que guerrearla para sacar estos hijos adelante. Pues sí, el entorno no es fácil, tú sabes, pero sí tenemos muy como dentro de nuestra cultura eso de que, bueno, ahora sí a guerrearla y a trabajar día y noche porque hay que sacar estos hijos y nos vamos un poco como a ese rol de la lucha como tal y se nos olvida el disfrute del hijo, ¿no? De disfrutarnos la maternidad, el día a día, cada paso pues que se va dando en la crianza. Entonces yo lo veo muy acá y yo en mi familia lo percibo, ¿no? Esto es una, hay que guerrearla, entonces es difícil. Sí, sí, es tremendo y sobre todo que son generaciones enteras que viven bajo los mismos lineamientos. O sea, tener un hijo es, Dios mío, el tema financiero, ¿cómo vamos a hacer? Una boca más que alimentar. No, y bueno, y todas las historias que se crean alrededor de tener ese hijo. Mira que hace un tiempo en Colombia, entiendo que hay un país también que hace lo mismo, creo que se llama Dinamarca, si no estoy mal, a las familias las eximen de pagar impuestos si tienen 4 hijos o más. Wow. Fíjate eso, ese ser que es concebido para que sea de ayuda financiera para la casa, que no es precisamente concebido desde la conciencia, sino de que, tengamos uno más para que nos vaya bien el tema de impuestos. Imagínate eso. Entonces, a ese ser que nace bajo ese marco conceptual y de cosas pasando, pues tiene que alinearse con la abundancia desde otro punto de vista. O sea, ese ser ya tiene una misión de vida y es decir, bueno, listo, yo seguramente vengo a aliviarle a todo el mundo los problemas financieros y sería muy interesante mirar esos niños que están naciendo bajo esta ley en Dinamarca, cómo va a pasar, qué va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, qué tipo de problemas van a presentar ellos. Bueno, en fin, eso va a ser muy interesante. Pero ¿Cuáles van a el, ser las dinámicas familiares? Porque imagínate, no son hijos que nos estamos proyectando a tener un hijo más y queremos ser una familia grande porque así lo queremos proyectar, sino porque eso nos va a traer una ganancia secundaria, ¿no? imagínate eso, difícil. En 20 años estamos online y miramos. Y no, y todas las historias que hay detrás.
embarazos, es increíble, es increíble. Algún día les contaremos historias. Yo me acuerdo cuando estaba en el internado también, todo lo que veía yo en esa rotación de ginecología. ¿No? Dios mío, ¿qué es esto? Yo me acuerdo, bueno, en fin, otro día lo chismoseamos, porque es que Ah, encuentra de cara a cara con el drama humano, en donde uno no se puede poner con las tonterías de juzgar a esa mujer. O sea, ahí le toca a uno asistir al ser humano que está pasando por ese proceso y con toda la compasión de la vida. Mira, dice, dice Andrea, dice, después del primer hijo, la pareja se vuelve otro hijo. Oh, sí, sí, el hombre como que se desubica, ¿no? Entonces, a veces, ¿sabes qué es lo que pasa cuando eso sucede, esas dinámicas? Es porque nos unimos a hombres inmaduros, pero no lo veíamos, no lo veíamos. O sea, somos mujeres que nos encanta cuidar de todo el mundo, atraemos un hombre que es legaz, le gusta que lo cuiden, y cuando realmente viene el hijo biológico, las dinámicas son tan evidentes que tú lo empiezas a notar. Pero seguramente que el hombre fue hijo siempre, incluso desde antes de ser padre. sí, a eso iba yo. Es un hijo que ya venía hijo. Y ahí también nos toca a nosotros buscar hombres que podamos maternar. Entonces, mirar que no estamos buscando pareja, sino otro hijo, y se hizo más visible al nacer el primer hijo, ¿no? Entonces, eh, hoy esta mañana miraba un post de una actriz colombiana que está muy comprometida con el tema de la crianza, y ella decía que todos, en Canadá donde tú vives, Lili, es mucho más abierto el tema de que todos estemos comprometidos con la crianza de los niños, pero tú sabes que aquí en Latinoamérica es más la mamá, ¿no? Entonces ahí sí vale la pena comprometer a los esposos también, ¿no? Que hagan exactamente lo mismo que hacen las mamás. ¿Sí? Lo único que no pueden hacer es amamantar, de resto lo pueden hacer todo. Total, no, aquí es muy bonito. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, literal, vi el primer hombre llevando su bebé en el carrito. Yo me derretí de la ternura. Yo decía, Dios mío, he llegado a otro planeta. Para mí eso era súper inusual. En Colombia, ¿a quién ve uno con el bebé? ¿A la mamá o a la abuelita? Pero un hombre con su bebé, eso todavía no lo he visto. Yo me imagino que ya debe haber papás que lo hacen, pero en mi tiempo, cuando yo vivía en Colombia, no. Mira, Sí, sí, eso es cierto. dice Daniela, hola Daniela, ¿cómo estás? Dice, en mi familia el mandato es, no puedo estar con el hombre que amo y terminan quedando embarazadas de otros. Mira, fíjate. Entonces, cuando uno puede ser el resultado de un embarazo fuera del matrimonio, eso es una energía que el hijo tiene que integrar y que tiene que encontrarle la fuerza de esa unión en vez de que uno enredada en las historias de infidelidad entre padres y madres, ¿sí? Las mujeres, hay un psicólogo, un neurólogo, neurofisiólogo, el doctor Calixto, ay, se me olvidó el apellido. Mírenlo por internet, por YouTube. Doctor Calixto, neurofisiólogo, si no estoy mal. Él es mexicano y él dice que las mujeres somos capaces de oler el antígeno de histocompatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotras intuitivamente sabemos cuando una persona tiene un material genético muy parecido al de nosotras. ¿Cómo se siente en el cuerpo? A uno no le cae bien esa persona. Entonces uno dice, ay, no, no sé, como que no me cae bien. Y a veces eso sucede entre parejas formalmente establecidas y de pronto hay una relación extramarital donde hay una gran compatibilidad genética, digámoslo así. El antígeno de histocompatibilidad de pronto es más armonioso, lo que sea, y con ellos sí hay fertilidad. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿cuántos de esos casos de infertilidad, subfertilidad, son temas de que la genética es tan parecida que la biología está descartando esos embriones porque no, es que no, es que no, es que no. Aquí necesito más variabilidad genética, esto está más de lo mismo, más de lo mismo. Uno nunca sabe, primos en tercer, quinto grado por allá se vuelven y se unen y se casan. Ese es el caso de una paciente mía que lleva, póngale, 4 o 5 años en temas de infertilidad. Creó una cuenta de Instagram maravillosa. Esa cuenta de ella es la vida de ella entre inyecciones, temas de ir al médico, al especialista, bueno, en fin, es buenísima. Pero si tú la ves a ella al lado del marido, parecen primos.
o hermanos. ¿Será que no se han puesto a mirar sus ancestros por allá? Y yo creo que de ahí puede venir el problema de infertilidad de ellos, porque la variabilidad genética de pronto no es suficiente para el nuevo. Bueno, y la última pregunta es, ¿ustedes cómo pueden calificar su propia salud reproductiva o la salud reproductiva del clan? Porque ahí es donde nosotros nos coordinamos con las historias de mamás, ¿no? Por ejemplo, mamás que quedan en depresión postparto, mamás que tienen una complicación terrible dando a luz, mamás que se les mueren los hijos durante las diferentes fases del embarazo, mamás que mueren dando a luz. ¿Qué ha pasado en el clan? Porque todo eso marca muchísimo la relación que tenemos con nuestra mamá. Y a veces volvernos mamás nos da angustia existencial, que eso también es otra causa de infertilidad. Que obviamente la infertilidad no es solamente tener un hijo humano, sino que no nos salen las ideas, o sea, no, ningún proyecto lo podemos sacar adelante. Acuérdense que la energía de la mujer está en la pelvis, la energía del hombre está en la cabeza. Si en la pelvis tenemos miedo, si tenemos un útero contracturado, si tenemos una dificultad para la zona pélvica, pues la parte de la creatividad pues no se nos va a dar muy bien, ¿sí? Y eso puede venir de historias de mujeres que tuvieron complicaciones dando a luz o complicaciones a nivel reproductivo en general. Exactamente, Lili. Mientras nos van respondiendo y como se nos va agotando un poquito el tiempo, quería contarles que, pues, para poder tener un vínculo ya desde el punto de vista físico y que nosotros le podamos ayudar a apoyar a nuestros hijos y tener ese vínculo, recordemos cuando nosotros le damos un abrazo a una persona, ¿sí? Y pues nosotros hacemos como masaje, ¿no? Entonces, cuando des ese abrazo a ese hijo, hacer masaje hacia arriba, ¿no? En la columna, Ah, hacia arriba. En los niños funciona muy bien para calmar la ansiedad. También en los adolescentes cuando se dejan abrazar. Pero tener siempre en cuenta que cuando hagamos ese masaje a nuestros hijos en la espalda, por la columna hacia arriba, o sea, tú lo abrazas, lo saludas y no es un masaje largo, son 2 o 3 segundos de masaje, conectarnos siempre con que ese hijo pueda, valga la redundancia, conectarse con su misión, ¿no? Entonces, al estar centrados en esa misión, nuestros hijos van a estar tranquilos y van a seguir con el camino que les corresponda y también nosotros podemos estar mucho más tranquilas como mamá. Entonces, cuando yo hice medicina china, aprendí el masaje tuina, eso, ¿no? Esa forma de ayudar a que nuestro hijo se reconecte con la misión para que pueda estar mucho más tranquilo. Y otra forma es también de esa misma manera, pero al lado de las escápulas, de las paletas acá. Entonces ahí hay unas conexiones que se llaman hay un masaje que se llama el masaje de los Ben Shen, que son unos puntos que nos ayudan a hacer como todo el camino de mente, espíritu y todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Entonces también al lado de las paleticas, cuando están enfermos los hijos, por ejemplo, podemos hacer el masaje ahí. Y nosotros no necesitamos estar diciéndoles, ¿no? Te voy a hacer un masajito. Eso es como más bien secreto, que ellos no sepan que estamos haciendo porque estamos dando un masaje muy de reconexión y eso se puede volver como una práctica hasta cuando ya sean muy grandes. ¿Mm? ay, qué maravilla. O sea, en la parte externa de la escápula. Eh, el primero es en toda la línea media de la columna, ¿no? Hacer el masajito. Y el Sí. otro podemos hacer entre la columna y las escápulas, entre las paletas, para que nos entendamos todos. Ahí hacemos masajito. Es súper sencillo y no es un masaje largo. Lo importante es que nos reconectemos con eso, que nuestro hijo esté tranquilo y tenga esa posibilidad de reconectarse con su misión y con su energía ancestral. Qué maravilla. Intuitivamente creo que cuando uno va a consolar a alguien pone uno su mano ahí. Es intuitivo. Exacto. O sea, nosotros Qué lo maravilla. hacemos, pero es bueno intencionarlo. Claro, claro. Bueno, en estas culturas canadienses nadie se toca. Aquí no. Entonces Ah, no, acá aprovechen sí. América, que eso es nada, que me cuento. Eso sí, nos abrazamos por todo y por todos. Sí, Así es. bueno, súper. Bueno, aquí creo que vamos, Porfiria nos dice, todas vivimos abortos. Mira, entonces esto es parte de tu clan. Entonces,
Vas a poner en tu corazón, Porfiria, a todos esos bebitos que vivieron por poquito tiempo en esos úteros, porque cada vida importa. Si esos bebés hubieran llegado a la vida, seguramente que los que vinieron después no hubieran existido, ¿sí? Cada bebé le regala a la madre una cantidad de células madre, valga la redundancia, y le inyectan energía al cuerpo de la madre. Entonces, cada bebé viene a regalarle algo a la madre. Entonces, hay que ponerlos en un buen lugar en la familia, en el corazón tuyo, y no verla los abortos como qué tragedia, qué cosa tan terrible, qué desgarramiento. No, porque eso no le da a uno fuerza. ¿Mm? Muy bien. Claro, pero en tu clan han sido muy fértiles. Mira, ¿sí ves? Andrea nos dice, wow, ese sistema de histocompatibilidad me pegó una golpeada porque no lo supe olfatear. Mis suegros endeudados como mis papás, mi mamá y mi suegra se llaman Janet Gómez y mi esposo y yo perdimos. Entonces es el tiempo de hacer una gran reedición de todas esas historias y busca más ancestros que hayan tenido historias de éxito en las áreas que tú quieras resaltar. Fíjate que hay tres movimientos en la vida: recibir, tomar y dar. Entonces a veces nos quedamos en el recibir, esto fue lo que me salió en el raspegana. No, hay cosas en la vida que tú puedes ir y tomarlas. Encuentra a alguien que tú admires en el tema financiero, en el tema de salud, de relaciones, e imítalo. Imita a esa persona, adquiere nuevo software, por ejemplo. No te quedes solamente con la historia de la casa, hay que empezarla a nutrir con las cosas disponibles para ti en este momento. La neuroplasticidad, acuérdate que el cerebro se cree perfectamente la historia que le cuentes, entonces mejor cuéntale una buena. Paola nos dice, yo vivo rechazo en mi madre y todas las madres han sido rechazadas también. Ahora te pregunto, Paola, ¿qué parte de tu cuerpo rechazas? ¿Tu vientre? ¿Cómo te va con tu útero? ¿Cómo son esos ciclos menstruales, no? Bueno, ella misma nos dice rechazadas madres a hijas. Si una madre rechaza a la hija es porque ella tampoco tuvo la aceptación de su propia madre. Aquí la idea no es victimizarnos de que Dios mío, y es que mi mamá nunca me dio el amor que yo quería. Pues ella no lo supo dar porque ni siquiera se lo dieron a ella. Entonces hay que ponernos desde el adulto emocional y darte a ti esa aprobación que solo tú sabes que requieres. Yani dice, ¿cómo haces para reparar el tema del endeudamiento? Uy, Dianita, nos tocó irnos a un live del padre. Eso. Yani, aguántame ahí, porfa, porque sí, eso es un tema de lo masculino, ¿ok? El otro mes en Colombia es el mes del padre, ¿no? No sé en otros países, pero acá entonces podríamos estar hablando del tema del padre, ¿no? Que a la mamá le hemos dedicado mucho tiempo últimamente. Vamos a hablar del paz. Sí, señora, me parece muy bien. Ya tenemos temita para junio, Dianita. Mira, Paola nos dice, rechaza su vientre, tiene miomas y pérdidas con muchos sangrados. Ahí está. Entonces, fíjate que uno encarna ese rechazo. Entonces, necesito, mejor dicho, bueno, no necesito, te sugiero que te des una vuelta por el clan y hagas una lista de todo lo bueno que esas mujeres sí hicieron. Porque te hace, nadie es completamente perverso, nadie es completamente santo. El problema es que nos en las benditas historias de lo que no es tan luminoso. Pero acuérdate que si no estuviera la sombra no habría luz. Entonces, pues enfócate en lo que sí hicieron esas mujeres, que tenían una capacidad poderosa con el dinero, que supieron organizar las casas. Mejor dicho, ellas eran las administradoras natas de las casas, que fueron a la universidad, que eran sanadoras, que eran muy buenas con sus manos, que eran excelentes artistas. Búscate esas historias de éxito y de luz en tu clan para que puedas sanarte eso dentro de ti. Bueno, Andrea nos dice muchas gracias, excelente tema y ustedes las mejores ponentes. Fuerte abrazo. Un abrazo también para ti, Andrea, gracias. Bueno, sí, yo creo que ya nos despedimos entonces. Este tema, pues sí, tiene mucha tela que cortarse, pero nada, lo importante es ponerlo a la mesa y empezar a reconocer las cosas como son y a la madre como fue, como ella pudo ser.
Gracias, Lili, estuvo muy bonito, muy profundo, muchas gracias. No, Denise, a ti. Un placer, un abrazo enorme, que termines de pasar un lindo festivo y para todos ustedes, pues ahí estamos en contacto en la comunidad. Denle clic ahí al link que dice chat en mi biografía para que nos hablemos y nos compartamos por allá y puedan saber cuando la doctora Dianita y yo volvamos a estar en vivo, que muy seguramente vamos a traer el tema del padre y las deudas y todo lo que el padre representa desde la medicina tradicional china, desde las constelaciones familiares y más allá, porque pues aquí mezclamos un poquito de todo. Muchas gracias. Sí, así. Un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos. Igualmente. Chao. Chao.